La lluvia de octubre golpeaba contra los ventanales del rascacielos en Manhattan, cuando Isabela Moreno ajustó por 10ª vez la falda de su traje negro. A sus 27 años había construido una reputación sólida como curadora de arte contemporáneo, pero nada la había preparado para aquel momento específico, cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 42 del edificio más exclusivo de Park Avenue. Alejandro Vega levantó la vista de los lienzos esparcidos por el suelo de mármol de su penthouse. Alto, con cabello oscuro que caía ligeramente sobre sus ojos grises, poseía una presencia que dominaba cualquier espacio. A los 34 años, era conocido en el mundo del arte no solo por su genio creativo, sino por la aura de misterio que lo rodeaba. Pintor de renombre internacional, había logrado algo que pocos artistas conseguían: éxito comercial sin comprometer su visión artística. Señorita Moreno, supongo. Su voz era profunda, con un acento que delataba sus orígenes españoles a pesar de los años vividos en Nueva York. Llegó empapada. No era una pregunta, sino una constatación hecha con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela sintió el calor subir por su cuello, parte vergüenza, parte algo más primitivo que prefirió no analizar en ese momento. Señor Vega, disculpe el retraso. La lluvia. Gesticuló vagamente hacia los ventanales panorámicos que ofrecían una vista espectacular de Central Park. No se preocupe, tengo tiempo. Se levantó, revelando una silueta imponente vestida con jeans oscuros y una camisa blanca arremangada, manchada de pintura. ¿Café o prefiere algo más fuerte? Sé que nuestra reunión puede ser intensa. Había algo en la forma como pronunció la palabra intensa que hizo que Isabela se recompusiera instantáneamente. Conocía su reputación. Alejandro Vega era conocido por ser exigente, apasionado y absolutamente implacable con su arte. Pero también había rumores sobre su vida personal, susurros sobre relaciones intensas y poco convencionales que ella había intentado ignorar al aceptar curar su próxima exposición. «Café está perfecto». Se acercó a los lienzos, notando cómo él seguía cada uno de sus movimientos. «He revisado su trabajo de los últimos 5 años. Su evolución es fascinante». Yo Alejandro sirvió café en tazas de cerámica artesanal, sus dedos rozando los de ella al entregarle la taza. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar una corriente eléctrica por el brazo de Isabela. «Fascinante es una palabra interesante», dijo, volviendo hacia sus pinturas sin sentarse. En cambio, se apoyó contra la pared, los brazos cruzados. «Yo diría que es una evolución que requiere entrega total». ¿Entrega total? Isabela arqueó una ceja, su postura profesional retomando el control. En el arte, la entrega total puede ser peligrosa, puede consumir al artista. «Ah, pero ahí es donde te equivocas». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «La entrega no es sobre perderse. Es sobre encontrar exactamente quién eres cuando todas las máscaras caen. Es sobre conocer tus límites y luego trascenderlos». Había capas en esa conversación que Isabela sentía, pero no podía descifrar completamente. Tomó un sorbo del café, usando el tiempo para organizar sus pensamientos. «¿Y crees que puedes lograr esa entrega total en tu próxima exposición?», preguntó, manteniendo el tono profesional a pesar del clima cargado entre ellos. «No lo creo, Isabela, lo sé». Caminó hasta el ventanal, con las manos en los bolsillos. «Pero para que funcione, necesito a alguien que entienda las reglas del juego. Alguien que no tenga miedo de explorar territorios desconocidos». Isabela sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de territorios?». Alejandro se volvió y por primera vez desde que ella había entrado sonrió. Una sonrisa lenta, casi predatoria.
Eso, mi querida curadora, es algo que tendremos mucho tiempo para descubrir. Durante los siguientes días, Isabela se encontró inmersa en un mundo artístico diferente a todo lo que había experimentado. Alejandro Vega no era simplemente meticuloso, era obsesivo con los detalles, exigente hasta el extremo y tenía una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas. Sus sesiones de trabajo se extendían hasta altas horas, siempre en su estudio del Soho. El espacio reflejaba su personalidad, caótico pero organizado, con lienzos a medio terminar, esculturas cubiertas por sábanas blancas y una biblioteca que revelaba gustos eclécticos, desde filosofía existencial hasta psicología del comportamiento. «Estás tensa», observó Alejandro la tercera noche, cuando ya pasaba de las 10 y aún revisaban la secuencia de las obras para la exposición. Isabela levantó los ojos de los bocetos. Él estaba de pie detrás de su silla, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y el aroma de su colonia mezclado con el olor a pintura y trementina. «Son solo decisiones complejas», respondió, pero su voz sonó ligeramente ronca. «No son las decisiones las que te ponen tensa». Sus manos se posaron levemente en sus hombros e Isabela se tensó instantáneamente. «Has estado luchando contra algo desde que llegaste aquí». «Señor Vega», comenzó, pero él la interrumpió. «Alejandro, y puedes voltear a mirarme cuando te hablo». Había autoridad en su voz que hizo que Isabela obedeciera antes incluso de procesar la orden. Cuando se volvió en la silla, él estaba aún más cerca, sus ojos grises estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. «Mejor», murmuró. «¿Tienes miedo de mí, Isabela?» El uso de su nombre de pila envió ondas de calor a través de su cuerpo. «Yo... no tengo miedo». «Mentira». Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de la silla, efectivamente atrapándola. «Pero no es miedo a mí, es miedo a ti misma, a lo que sientes cuando estoy cerca». Isabela intentó levantarse, pero él no se movió. «Esto es inapropiado. Somos colegas». «Somos mucho más que eso y lo sabes». Su voz era baja, hipnótica. «Desde el momento en que entraste a mi estudio, hay una tensión entre nosotros que no tiene nada que ver con arte o exposiciones». «Alejandro». Su nombre escapó de sus labios como un susurro y vio la satisfacción brillar en sus ojos. Finalmente. Se alejó, pero permaneció lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia como una fuerza física. «Quiero proponerte un acuerdo, Isabela». «¿Qué tipo de acuerdo?» Su voz estaba más firme ahora, pero su corazón latía aceleradamente. «Trabajarás exclusivamente para mí durante los próximos 2 meses. No solo en esta exposición, sino en todo lo que necesite. A cambio pagaré el triple de tus honorarios habituales». «¿Triple?», parpadeó sorprendida. «Eso es demasiado generoso». «¿Por qué?». Alejandro volvió hacia su caballete, pero no se sentó. En cambio, tomó un documento que ella no había notado antes. «Porque quiero tu dedicación completa, tu atención total, sin distracciones, sin otros clientes, sin nada que pueda interferir con lo que necesitamos lograr juntos». Deslizó el papel por la mesa. Isabela lo tomó con manos temblorosas. «Este es un contrato de exclusividad», leyó en voz alta, «pero hay cláusulas aquí que no entiendo. Disponibilidad las 24 horas, confidencialidad absoluta sobre métodos de trabajo no convencionales». «Mi arte no sigue horarios convencionales, Isabela. La inspiración llega cuando llega, y mis métodos...» Se detuvo, estudiando su reacción. «Pueden parecer poco ortodoxos para alguien acostumbrado al mundo tradicional de las galerías». «¿Qué tipo de métodos?». Alejandro caminó hacia uno de los lienzos cubiertos y tiró de la sábana, revelando una pintura que hizo que Isabela contuviera el aliento.
Era un retrato de una mujer en un estado de éxtasis, pero no era pornográfico. Era arte puro, crudo, visceral. Cada pincelada capturaba una emoción tan intensa que parecía saltar del lienzo. Para crear verdadero arte erótico, dijo, su voz baja y controlada, uno debe entender la pasión en su forma más pura. No se puede pintar lo que no se ha sentido. Isabela se acercó al cuadro hipnotizada. Es extraordinario, pero no veo cómo esto afecta mi trabajo como curadora. ¿No? Alejandro se colocó detrás de ella, tan cerca que pudo sentir su aliento en su nuca. Esta exposición será diferente a todo lo que has curado antes. Será inmersiva, visceral. Los visitantes no solo verán arte, lo sentirán, lo vivirán. Se volvió para mirarlo, y la intensidad en sus ojos la dejó sin palabras. Para curar algo así, continuó, necesitas entender cada obra desde adentro, necesitas sentir lo que yo sentí al crearlas. ¿Y cómo propones que haga eso? Su voz era apenas un susurro. Alejandro sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Eso, Isabela, es exactamente lo que vamos a descubrir. La semana siguiente trajo consigo un cambio palpable en la dinámica entre Isabela y Alejandro. Ella había firmado el contrato, aunque no sin reservas, y ahora se encontraba inmersa en un mundo que desafiaba cada una de sus concepciones sobre el arte y sobre sí misma. «Necesito que entiendas el proceso», le dijo Alejandro una tarde lluviosa mientras trabajaba en un nuevo lienzo. Cada pintura cuenta una historia de liberación. No puedes curar lo que no comprendes. Isabela observaba desde su escritorio improvisado, pretendiendo revisar catálogos, pero en realidad fascinada por la forma en que él se movía. Había una gracia felina en sus gestos, una intensidad que se traducía en cada pincelada. «Háblame de esta», dijo, señalando hacia una pintura particularmente provocativa de una pareja en un abrazo íntimo. Alejandro dejó el pincel y se acercó a ella, estudiando la obra como si la viera por primera vez. «Se llama Rendición», dijo finalmente. «Es sobre el momento en que dejamos de luchar contra lo que somos y simplemente nos entregamos». «¿Te entregaste tú?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Él la miró directamente, y por un momento, Isabela vio vulnerabilidad en sus ojos grises. «Una vez, hace mucho tiempo». Su voz tenía un matiz melancólico. «Creí que había encontrado a alguien que podía entender esta parte de mí. Estaba equivocado». «¿Qué pasó?» Alejandro se alejó, caminando hacia el ventanal que daba a la calle. La lluvia creaba patrones cambiantes en el cristal, como lágrimas gigantes. «Elena», dijo el nombre, como si le doliera pronunciarlo. Era modelo, actriz, hermosa como una diosa. Pensé que su belleza externa reflejaba una profundidad interior similar. Pero cuando descubrió la intensidad de mi arte, de mis necesidades, se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Me llamó pervertido. Dijo que mi arte era enfermizo. Isabela sintió algo contraerse en su pecho. «Lo siento». «No necesito tu lástima, Isabela». Se volvió hacia ella y la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por esa intensidad que ya conocía. «Pero necesito que entiendas que mi arte no es solo técnica. Es emocional, es visceral, es real». Se acercó a ella lentamente, como un predador estudiando a su presa. «¿Alguna vez has sentido pasión real, Isabela? No romance de película, sino pasión que te consume, que te cambia, que te deja marcada para siempre». La pregunta la golpeó como una bofetada. Isabela pensó en sus relaciones pasadas. El novio de la universidad, el ejecutivo con el que había salido el año anterior, encuentros agradables pero seguros, predecibles. «Yo», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Exactamente».
Alejandro se detuvo frente a ella, tan cerca que pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. No puedes curar una exposición sobre pasión si nunca la has experimentado verdaderamente. ¿Y qué sugieres? Su voz era apenas audible. Que me dejes mostrarte. Extendió su mano hacia ella. Que confíes en mí lo suficiente para explorar lo desconocido. Isabela miró su mano extendida, consciente de que aceptarla cambiaría todo entre ellos. Pero también era consciente de algo más profundo. Una parte de ella, que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar. Lentamente puso su mano en la de él. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue diferente a todas las que había visto antes. Genuina, cálida, prometedora. «Bien», murmuró, cerrando sus dedos alrededor de los de ella. «Pero hay reglas». «¿Reglas?» En mi mundo, Isabela, el control y la confianza van de la mano. No puedes tener uno sin el otro. Si vamos a hacer esto, necesito tu confianza completa. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Alejandro se inclinó hasta que sus labios estuvieron a centímetros de su oído. Todo lo que nunca supiste que querías, susurró, y su aliento cálido contra su piel la hizo estremecerse. Esa noche, Isabela apenas pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de sus pinturas, con la memoria de su proximidad, del calor de su mano. Se encontró preguntándose qué había aceptado exactamente y por qué una parte de ella, una parte que había mantenido cuidadosamente enterrada, se sentía más viva que nunca. Al día siguiente llegó al estudio temprano, encontrando a Alejandro ya trabajando. Llevaba solo jeans y estaba descalzo, su torso desnudo, salpicado de pintura. Isabela se detuvo en la entrada, momentáneamente sin aliento. «Buenos días, Isabela». No se volvió, pero de alguna manera sabía que ella estaba allí. «Ven, quiero mostrarte algo». Se acercó cautelosamente, consciente de la electricidad que parecía llenar el aire entre ellos. El lienzo en el que trabajaba era nuevo. Formas abstractas en rojos profundos y negros intensos que de alguna manera transmitían una sensualidad palpable. «¿Qué es?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es lo que siento cuando estás cerca». Se volvió hacia ella y la intensidad en sus ojos la dejó sin respiración. «Fuego, deseo, algo primitivo que no puedo controlar completamente». Isabela sintió el calor subir por su cuello. «Alejandro, dime que no lo sientes tan bien». Se acercó a ella, movimiento por movimiento, hasta que estuvieron a centímetros de distancia. «Dime que no hay una parte de ti que despierta cada vez que estoy cerca». No podía mentir. No cuando él la miraba así, no cuando su propio cuerpo la traicionaba con cada respiración acelerada. «Lo siento», admitió finalmente, «pero no sé qué hacer con eso. Esa es la diferencia entre nosotros». Levantó una mano manchada de pintura y trazó suavemente el contorno de su mejilla. «Tú luchas contra lo que sientes, yo lo abrazo». La pintura aún fresca dejó una marca roja en su piel, como una marca de posesión. «Tengo miedo», confesó Isabela, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Lo sé». Su pulgar trazó círculos suaves en su mejilla. «Pero el miedo no tiene que ser tu enemigo. Puede ser tu guía hacia algo extraordinario. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy demasiado normal para tu mundo?» Alejandro rió, un sonido bajo y rico que resonó en su pecho. «Isabela, no hay nada normal en la forma en que respondes a mí. En la forma en que tu respiración cambia cuando me acerco, en cómo tus pupilas se dilatan cuando me miras. Tu cuerpo ya sabe lo que tu mente aún está tratando de entender». Como para probar su punto, deslizó su mano por su cuello y ella se arqueó involuntariamente hacia su toque. «¿Ves?», murmuró. «No eres tan diferente de las mujeres en mis pinturas. Solo necesitas aprender a dejar ir el control».
¿Y cómo hago eso? Paso a paso. Se alejó ligeramente, pero mantuvo su mano en su cuello. Hoy quiero que poses para mí. Isabela se tensó inmediatamente. ¿Qué tipo de posado? Nada que no estés lista para hacer. Solo déjame capturar algo real, algo honesto. La llevó hacia un área del estudio que no había notado antes. Una pequeña plataforma rodeada de luces suaves y cortinas de seda. Era íntimo sin ser obsceno, artístico sin ser clínico. Siéntate, le indicó, señalando hacia un sillón de terciopelo azul. Solo siéntate y sé tú misma. Isabela obedeció, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso con nerviosismo. Ahora, dijo Alejandro tomando un cuaderno de bocetos, háblame de la primera vez que sentiste deseo. ¿Qué? La pregunta la tomó por sorpresa. Necesito ver emoción real en tu rostro. La técnica es importante, pero sin emoción el arte está muerto. Así que háblame de deseo. Isabela desvió la mirada, sus mejillas ardiendo. Yo no sé si puedo hacer esto. Claro que puedes. Su voz era gentil pero firme. Cierra los ojos si te ayuda. Solo recuerda. Lentamente, Isabela cerró los ojos y su mente se trasladó a un recuerdo que había enterrado profundamente. Tenía 18 años. Comenzó su voz apenas audible. Había un profesor en la universidad, de historia del arte. Era mayor, sofisticado, tenía esa confianza que viene con la experiencia. Podía escuchar el sonido del carboncillo de Alejandro moviéndose sobre el papel, pero no se detuvo. Nunca pasó nada entre nosotros, continuó, pero la forma en que me miraba durante sus conferencias era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera cosas sobre mí que yo misma no sabía. ¿Cómo te hacía sentir eso? La voz de Alejandro era profesional, pero Isabela podía detectar algo más debajo de la superficie. Expuesta, vulnerable, pero también viva. Como si todas mis terminaciones nerviosas estuvieran en llamas. Abrió los ojos y encontró a Alejandro observándola con una intensidad que la hizo estremecerse. Exactamente así es como te ves ahora, dijo, mostrándole el boceto. Isabela miró el dibujo y se quedó sin aliento. No era ella, pero al mismo tiempo era completamente ella. Cada línea capturaba no solo su apariencia física, sino algo más profundo, más real. «Es hermoso», susurró. «Eres hermosa». Se acercó a ella, el boceto aún en sus manos. Especialmente cuando dejas caer las máscaras. Esta vez cuando se inclinó hacia ella, Isabela no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, explorador, pero que rápidamente se intensificó hasta convertirse en algo más primitivo, más urgente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia todo», murmuró Isabela contra sus labios. «Ya estaba cambiado», respondió Alejandro. «Simplemente dejamos de fingir que no era así». Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a su relación. Durante el día, trabajaban en la exposición con una profesionalidad que habría impresionado a cualquier observador externo. Pero debajo de esa superficie corrían corrientes de una tensión sexual tan intensa que Isabela a veces se sentía mareada. Alejandro era un maestro en el arte de la seducción gradual. Un roce aparentemente accidental aquí, una mirada cargada de significado allá, palabras que tenían dobles sentidos que la hacían sonrojarse. Pero nunca presionaba demasiado, nunca la hacía sentir incómoda. En cambio, parecía saber exactamente hasta dónde podía llegar antes de retroceder, dejándola deseando más. «Quiero mostrarte algo», le dijo una tarde lluviosa mientras revisaban las últimas piezas para la exposición. La llevó a una parte del estudio que mantenía cerrada con llave, su archivo personal. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que no había visto antes, obras más íntimas, más personales,
que las que habían seleccionado para la exposición. «Esta es mi verdadera obra», dijo, observando su reacción. «Lo que creo cuando nadie más está mirando». Isabela se movió lentamente por la habitación, estudiando cada pieza. Eran extraordinarias, no solo técnicamente perfectas, sino cargadas de una emoción tan cruda que se sentía como una intrusión mirarlas. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente. «Porque necesito que entiendas quién soy realmente». Se apoyó contra la pared, los brazos cruzados. No solo el artista exitoso, no solo el hombre que ve en las páginas de Sociedad, el verdadero yo. Se detuvo frente a una pintura que la hizo contener el aliento. Era un autorretrato, pero no convencional. Alejandro se había pintado a sí mismo en un momento de vulnerabilidad absoluta, con una expresión de dolor tan profunda que parecía salir del lienzo. «¿Cuándo pintaste esto?». Su voz era apenas un susurro. «Después de Elena». Su voz tenía un matiz de dolor que no había escuchado antes. «Cuando me di cuenta de que tal vez nunca encontraría a alguien que pudiera aceptar todas las partes de mí». Isabela se volvió hacia él, viendo por primera vez al hombre detrás del artista, detrás de la confianza y el control. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «Ahora». Se acercó a ella lentamente. «Tengo esperanza». La besó entonces, pero este beso fue diferente, más lento, más profundo, cargado de emociones que ninguno de los dos había expresado con palabras. Isabela sintió algo dentro de ella cediendo, una resistencia que había mantenido durante semanas finalmente desmoronándose. Cuando se separaron, ella tomó su rostro entre sus manos. «Quiero conocer todas las partes de ti», dijo, sorprendiéndose por su propia valentía. «Las hermosas y las que crees que son feas. Todo». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el amanecer. «¿Estás segura? Una vez que crucemos esa línea no hay vuelta atrás». «Estoy segura». Alejandro la llevó de la mano fuera del archivo, pero en lugar de dirigirse al área principal del estudio, subió las escaleras hacia lo que Isabela asumió era su apartamento privado. El espacio era una extensión de su personalidad, masculino pero refinado, con obras de arte cuidadosamente seleccionadas y una vista espectacular de Manhattan. Pero lo que más llamó su atención fue la biblioteca, paredes enteras cubiertas de libros sobre arte, psicología, filosofía. «¿Sorprendida?», preguntó notando su fascinación. «Debería haberlo sabido. Tu arte es demasiado complejo para venir solo del talento. Hay intelecto detrás de cada pincelada». «El cuerpo y la mente deben estar igualmente involucrados», dijo, sirviendo vino tinto en copas de cristal. «Uno sin el otro es incompleto». Se sentaron en el sofá frente a la ventana, la ciudad brillando como un océano de luces debajo de ellos. Isabela se sintió pequeña y al mismo tiempo infinitamente expandida. «Cuéntame sobre tu primera vez», dijo Alejandro suavemente. Isabela casi se atragantó con el vino. «¿Mi primera vez?». «Haciendo el amor. No solo sexo, haciendo el amor». La distinción la hizo reflexionar. Quiero decir, he tenido relaciones, pero amor verdadero». Se detuvo, dándose cuenta de la implicación de sus palabras. «Nunca». Su voz tenía una cualidad tierna que no había escuchado antes. «Pensé que sí, pero ahora, sentado aquí contigo, me doy cuenta de que era solo familiaridad, comodidad, no pasión real». Alejandro puso su copa en la mesa y se volvió hacia ella completamente. «Isabela», dijo, su voz grave y cargada de significado. «¿Entiendes lo que me estás diciendo?». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. «¿Qué te estoy diciendo? Que podría ser tu primera vez, en todo sentido que importa». La intensidad de su mirada la dejó sin aliento.
Supo en ese momento que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos para siempre. ¿Es eso lo que quieres?, susurró. En lugar de responder con palabras, se inclinó hacia ella, y esta vez el beso que compartieron fue una promesa, una declaración, el comienzo de algo que ambos sabían sería extraordinario. La primera caricia fue como encender una llama que había estado esperando durante toda su vida para arder. Alejandro la tocaba como si fuera una obra de arte, con reverencia, con paciencia, con una atención a los detalles que la hizo sentir como si fuera la primera mujer que había tocado. «Hermosa», murmuró contra su piel, sus labios trazando un camino desde su cuello hasta su clavícula. «Absolutamente hermosa». Isabela había imaginado que estaría nerviosa, que se sentiría cohibida, pero la forma en que él la miraba, como si fuera perfecta exactamente como era, la hizo sentir poderosa, deseada, completamente femenina. «Alejandro», suspiró su nombre como una plegaria cuando sus manos encontraron la curva de su cintura. «Dime lo que quieres». Su voz era ronca contra su oído. «Dime lo que necesitas». «A ti», respondió sin dudarlo. «Solo a ti». La llevó a su dormitorio, un espacio íntimo dominado por una cama grande con sábanas blancas y más arte en las paredes. Pero Isabela apenas notó los detalles. Toda su atención estaba centrada en el hombre que la miraba como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Se desnudaron lentamente, cada prenda que caía revelando no solo piel, sino vulnerabilidad, confianza, intimidad. Cuando finalmente estuvieron piel con piel, Isabela sintió como si hubiera llegado a casa. «Eres perfecta», susurró Alejandro, sus manos explorando cada curva, cada línea de su cuerpo con una dedicación que la hizo temblar. «No lo soy», protestó débilmente, pero él silenció sus dudas con besos que la hicieron olvidar todo excepto la sensación de estar completamente viva. «Para mí lo eres», murmuró contra sus labios, «absolutamente perfecta». Lo que siguió fue una danza de descubrimiento mutuo. Alejandro le enseñó formas de placer que no sabía que existían, llevándola a alturas que nunca había imaginado posibles. Pero más que eso, le enseñó a dejarse ir, a confiar, a rendirse completamente al momento. «Mírame», le dijo cuando sintió que se perdía en las sensaciones. «Quiero ver tus ojos cuando te llevo al límite». Y cuando finalmente llegó ese momento de éxtasis total, Isabela entendió por qué las mujeres en las pinturas de Alejandro tenían esa expresión de trascendencia absoluta. Era más que placer físico. Era una conexión espiritual, una fusión de almas que la cambió fundamentalmente. Después, yacieron entrelazados, sus respiraciones lentamente volviendo a la normalidad. Isabela trazaba patrones perezosos en el pecho de Alejandro, maravillándose de cómo se sentía tan natural estar así con él. «¿En qué piensas?», preguntó él, sus dedos jugando con su cabello. «En que entiendo ahora», murmuró contra su piel. «Entiendo tu arte. Entiendo por qué pintas lo que pintas». «¿Y qué entiendes exactamente?». Isabela levantó la cabeza para mirarlo. «Que no es sobre sexo, es sobre conexión, es sobre encontrar a alguien que te vea completamente, todas tus partes, incluso las que crees que son indignas de amor, y te ame de todas formas». Alejandro la miró con una expresión que no había visto antes, vulnerable, esperanzada, enamorada. «Te amo, Isabela», dijo simplemente. «No sé cuándo pasó exactamente, pero te amo». Las palabras la golpearon como una ola, llenándola de una felicidad tan intensa que casi era dolorosa. «Yo también te amo»,
respondió, y decir las palabras en voz alta las hizo reales, indiscutibles. Se besaron entonces, lenta y profundamente, sellando una conexión que ambos sabían sería para siempre. La mañana llegó demasiado pronto, filtrándose a través de las cortinas del dormitorio de Alejandro como una caricia dorada. Isabela despertó envuelta en sus brazos, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida se sentía completa. «Buenos días, hermosa», murmuró Alejandro contra su cabello, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió, volteándose para mirarlo. A la luz del amanecer parecía más joven, más vulnerable. Las líneas de tensión que normalmente marcaban su rostro habían desaparecido. «¿Cómo te sientes?», preguntó, trazando suavemente la línea de su mandíbula. Isabela consideró la pregunta seriamente. «Diferente, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda mi vida y de repente pudiera ver colores». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue radiante. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras». Pero su momento de intimidad fue interrumpido por el sonido insistente del teléfono. Alejandro frunció el ceño y se estiró para contestar. «¿Diga?» Su voz cambió inmediatamente, volviéndose tensa y cautelosa. «Elena, no esperaba tu llamada». Isabela sintió como si le hubieran echado agua fría. Elena, la ex que lo había lastimado tan profundamente. No creo que sea una buena idea. ¿Qué? ¿Cuándo? La mandíbula de Alejandro se tensó. Entiendo, está bien, pero solo por esta vez. Colgó el teléfono y se pasó las manos por el cabello, una señal de estrés que Isabela ya había aprendido a reconocer. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. «Elena está en la ciudad. Quiere vernos. Quiere disculparse por cómo terminaron las cosas». Se volvió hacia Isabela, conflicto evidente en sus ojos. «Dice que hay cosas que necesita decirme». Isabela sintió una punzada de celos que la sorprendió por su intensidad. «¿Vas a verla?» «No lo sé. Parte de mí piensa que debería, para cerrar ese capítulo completamente». Se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Pero no quiero que eso afecte lo que tenemos nosotros». «¿Y si lo afecta?» La vulnerabilidad en su propia voz la sorprendió. «No lo hará», dijo con firmeza. «Lo que tuve con Elena era incompleto. Lo que tengo contigo es real. Es todo». Pero a pesar de sus palabras tranquilizadoras, Isabela no pudo sacudirse la sensación de que su felicidad perfecta estaba a punto de ser puesta a prueba. 2 días después, Elena apareció en el estudio sin avisar. Isabela estaba revisando los últimos detalles de la exposición cuando escuchó una voz femenina en la entrada. «Alejandro, cariño, espero que no te moleste que haya venido directamente». Isabela se tensó al reconocer la voz. Se las arregló para mantenerse oculta detrás de uno de los lienzos grandes, pero pudo ver perfectamente a la mujer que entraba. Elena era exactamente lo que había imaginado. Alta, elegante, con el tipo de belleza clásica que hacía que las cabezas se volvieran. Vestía un abrigo de cachemira beige y llevaba el cabello rubio, recogido en un moño perfecto. Era todo lo que Isabela no era: sofisticada, cosmopolita, aparentemente segura de sí misma. «Elena», la voz de Alejandro era cautelosa. «Te dije que llamaras antes». «Lo sé, pero estaba cerca y...». Elena se detuvo, sus ojos azules escaneando el estudio hasta que se posaron en Isabela. «Oh, no sabía que tenías compañía». Isabela salió de su escondite, consciente de su apariencia más casual comparada con la elegancia impecable de Elena. «Elena, te presento a Isabela Moreno. Está curando mi próxima exposición». Alejandro se movió para colocarse ligeramente entre las dos mujeres.
Isabela Elena Castillo. Encantada, dijo Elena, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Los evaluó de arriba abajo, y Isabela se sintió como una adolescente torpe bajo su escrutinio. Igualmente, respondió Isabela, manteniendo su voz firme a pesar de los nervios. ¿Podrían darnos un momento a solas? Elena se dirigió a Alejandro, pero sus ojos permanecieron en Isabela. Hay cosas de las que necesitamos hablar en privado. Isabela sintió la familiar punzada de celos, pero también algo más, una determinación que no sabía que poseía. En realidad, dijo sorprendiéndose a sí misma, estaba a punto de irme. Tengo una reunión con la galería. Isabela, comenzó Alejandro, pero ella le dirigió una mirada que decía claramente que podía manejar la situación. Te veo esta noche, dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. Fue un gesto pequeño, pero claramente territorial, y vio cómo los ojos de Elena se entrecerrarían ligeramente. Mientras recogía sus cosas, pudo escuchar el comienzo de la conversación. Está muy joven, comentó Elena con una sonrisa que tenía dientes. Tiene 27 años, Elena. No es exactamente una niña. ¿Y qué pueden tener en común una curadora de arte y tú? Me refiero aparte de lo obvio. Isabela se detuvo en la puerta, esperando la respuesta de Alejandro. Más de lo que tú y yo jamás tuvimos, respondió él, y el tono cortante de su voz hizo que Isabela sonriera a pesar de su ansiedad. Esa noche, Isabela esperó en su apartamento, pero Alejandro no llegó a la hora esperada. Ni siquiera llamó. Para las 10 de la noche, sus nervios estaban al límite. Cuando finalmente escuchó su llave en la puerta cerca de medianoche, Isabela había pasado por todas las emociones posibles: preocupación, ira, celos, miedo. Lo siento, dijo inmediatamente al verla. La conversación se extendió más de lo que esperaba. 6 horas, Isabela no pudo mantener la mordacidad fuera de su voz. Alejandro se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio su expresión. Isabela, no es lo que piensas. ¿Qué pienso exactamente? Que todavía tengo sentimientos por Elena, que lo que pasó entre nosotros dos no significó nada. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que ahora reconocía como señal de frustración profunda. Y no podrías estar más equivocada. Entonces, dime qué pasó. Dime por qué estuviste con tu ex toda la tarde y toda la noche sin siquiera llamarme. Alejandro se dejó caer en el sofá, súbitamente pareciendo exhausto. Elena no vino solo a disculparse. Vino a decirme que cometió un error dejándome, que ha estado pensando en nosotros durante estos 3 años. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Y le dije que era demasiado tarde, que había encontrado a alguien que me ama exactamente como soy, sin condiciones, sin reservas. La miró directamente a los ojos. Le dije que te amaba. El alivio que sintió Isabela fue tan intenso que casi la hizo tambalearse. ¿De verdad? De verdad. Se levantó y fue hacia ella. Pero hay más. Elena no lo tomó bien, hizo amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Dijo que sabía cosas sobre mi pasado, sobre mis métodos de trabajo, que podrían arruinar mi carrera si se hicieran públicas. Insinuó que podría sabotear la exposición. Isabela sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Puede hacer eso? Elena tiene conexiones en el mundo del arte. Si realmente quisiera causar problemas. Se detuvo, tomando las manos de Isabela entre las suyas. Pero no me importa. Mi carrera puede sobrevivir cualquier cosa que ella pueda hacer. Lo que no podría sobrevivir es perderte. No me vas a perder, dijo Isabela firmemente. Pero no vamos a dejar que ella destruya lo que has construido tampoco. Alejandro la miró con sorpresa. ¿Qué estás sugiriendo? Que luchemos, juntos.
Isabela sintió una determinación que no sabía que poseía. Elena puede ser sofisticada y tener conexiones, pero hay una cosa que no tiene. ¿Qué? La verdad y el amor real. Isabela se acercó a él, poniendo sus manos en su pecho. Tu arte habla por sí mismo. Las personas que importan van a ver eso, sin importar lo que ella trate de hacer. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el sol saliendo después de una tormenta. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente lo que necesito escuchar?, murmuró, inclinándose para besarla. Porque te amo, respondió simplemente. Y cuando amas a alguien, luchas por él. Los días siguientes trajeron una tensión constante. Elena no había hecho buena su amenaza todavía, pero su presencia se sentía como una sombra sobre todo lo que hacían. Isabela se encontró cuestionando cada decisión sobre la exposición, preguntándose si Elena encontraría una forma de sabotearla. «Estás tensa otra vez», observó Alejandro una tarde, mientras trabajaban en los últimos toques de la presentación. «Es solo... ¿No te molesta que esté aquí, en la ciudad, planeando quién sabe qué?» Alejandro dejó su pincel y se acercó a ella. «Lo que me molesta es ver cómo esto te está afectando. Elena ya me robó 3 años de mi vida. No voy a dejar que te robe ni un momento de la nuestra. Pero ¿qué si realmente puede hacer daño a tu carrera?» Isabela tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Mi carrera es importante, sí, pero no es mi vida. Tú eres mi vida». Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Alejandro contestó con una expresión que rápidamente se volvió tensa. «¿Qué quieres decir con que se retiraron? ¿Todos?» Su voz se volvió peligrosamente baja. «Entiendo. Sí, gracias por avisarme». Colgó y se volvió hacia Isabela con una expresión sombría. «¿Qué pasó?», preguntó ella, aunque ya temía la respuesta. 3 de los principales inversionistas de la exposición acaban de retirarse. Al parecer, recibieron información preocupante sobre la naturaleza de mis obras. Isabela sintió la rabia burbujear en su pecho. «Elena, probablemente, pero no podemos probarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos seguir adelante sin ellos?» Alejandro caminó hacia el ventanal, sus hombros tensos. «Podemos, pero será ajustado. Y si Elena logra convencer a más inversionistas...» «No va a hacerlo», dijo Isabela con una determinación que la sorprendió. «No vamos a dejar que gane. ¿Y cómo propones que detengamos a alguien que está dispuesta a usar tácticas tan bajas?» Isabela pensó por un momento, y luego una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea arriesgada, pero que podría funcionar. «Elena piensa que me conoce», dijo lentamente. «Piensa que soy solo una curadora ingenua que se enamoró del artista torturado. Pero hay cosas sobre mí que no sabe». «¿Cómo qué?». Isabela sonrió, y por primera vez en días fue una sonrisa genuina. «Como el hecho de que antes de dedicarme al arte, estudié periodismo, y que tengo mis propias conexiones en el mundo de los medios». Alejandro la miró con nueva comprensión. «¿Qué tienes en mente?». «Vamos a contar nuestra historia, la verdadera, antes de que Elena pueda distorsionarla». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue feroz y orgullosa. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?». «Estoy aprendiendo», respondió Isabela, y se dio cuenta de que era completamente cierto. La mujer tímida y cautelosa que había entrado al estudio de Alejandro hacía semanas estaba siendo reemplazada por alguien más fuerte, más segura, más dispuesta a luchar por lo que amaba. Isabela no perdió tiempo. Esa misma noche, mientras Alejandro terminaba de revisar las obras para la exposición, ella se conectó con contactos que no había usado en años. Sarah Mitchell, editora de arte de Manhattan Arts Weekly,
Había sido compañera de universidad y le debía algunos favores. «Isabela, qué sorpresa, ¿cómo estás?». La voz de Sara sonaba genuinamente complacida al teléfono. «Bien, Sara, pero necesito un favor grande». Después de explicar la situación, Sara guardó silencio por un momento. «Esto es intenso. ¿Estás segura de que quieres entrar en una guerra mediática con Elena Castillo? Ella tiene mucha influencia». «Más segura que nunca», respondió Isabela con una convicción que la sorprendió. «Pero no queremos una guerra. Queremos contar la verdad». «Está bien, te debo una, después de todo. ¿Cuándo pueden hacer la entrevista?». «¿Mañana?». Sara rió. «Veo que no has perdido tu instinto periodístico para los plazos imposibles». «Está bien, mañana». Cuando Isabela colgó, encontró a Alejandro observándola con una expresión de admiración y algo más profundo. «¿Qué?», preguntó, consciente de su escrutinio. «Nada, es solo que verte así, luchando por nosotros, por mi arte, es increíblemente sexy». Isabela sintió el calor familiar subir por su cuello. A pesar de todo lo que habían compartido, él todavía tenía el poder de hacerla sonrojar con una simple mirada. «Concéntrate, Vega», dijo, tratando de sonar severa pero fallando por completo. «Tenemos trabajo que hacer». «Tienes razón». Se acercó a ella y la besó suavemente. «Pero después de que ganemos esta batalla, voy a mostrarte exactamente lo agradecido que estoy». La promesa en sus ojos la hizo estremecerse de anticipación. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La entrevista con Sara había salido mejor de lo esperado. Alejandro había hablado elocuentemente sobre su proceso creativo, sobre la diferencia entre arte erótico y pornografía, sobre cómo el amor verdadero había influenciado su trabajo más reciente. Isabela había complementado con su perspectiva profesional, explicando la importancia cultural del arte que desafiaba las normas sociales. Pero el golpe maestro había sido cuando Isabela sugirió incluir testimonios de otros artistas respetados que conocían el trabajo de Alejandro. Para cuando el artículo se publicó, tenían citas de 3 críticos de arte reconocidos internacionalmente y 2 directores de museo importantes. El arte de Alejandro Vega trasciende las categorías tradicionales, había escrito Sara en el artículo. Es un explorador de la condición humana en su forma más pura, sin disculpas por la intensidad de su visión. Su próxima exposición, curada por la talentosa Isabela Moreno, promete ser un evento que definirá la conversación artística de la década. Elena respondió rápidamente. Al día siguiente del artículo, comenzaron a circular rumores sobre la obsesión poco saludable de Alejandro con sus modelos, sobre métodos de trabajo cuestionables y sobre la inexperiencia de Isabela como curadora. Pero esta vez estaban preparados. «Mira esto», dijo Isabela, enseñándole su teléfono a Alejandro. Era un mensaje de Marcus Whitfield, director del Museo de Arte Contemporáneo, uno de los más prestigiosos de la ciudad. «Isabela, leí el artículo. Impresionante trabajo de ambos. ¿Estarían interesados en una exhibición itinerante después de Manhattan? Podríamos hablar de una gira nacional». Alejandro la miró con asombro. «¿Una gira nacional? Elena puede tener conexiones», dijo Isabela con una sonrisa triunfante, «pero la verdad tiene poder propio». La noche antes de la inauguración de la exposición, Isabela y Alejandro trabajaron hasta tarde en los últimos detalles. La galería había sido transformada en un espacio íntimo y poderoso, donde cada obra tenía el espacio necesario para respirar e impactar al espectador. «¿Nervioso?», preguntó Isabela, notando la tensión en los hombros de Alejandro mientras ajustaba la iluminación de la última pieza. «Terrificado», admitió él. «Esta exposición es
Es la más personal que he hecho nunca. Es como desnudar mi alma frente a extraños. Isabela se acercó a él y lo abrazó por detrás, sintiendo cómo su presencia lo calmaba inmediatamente. No son extraños, murmuró contra su espalda. Son personas que van a entender tu arte porque has puesto tu verdad en él. Y yo estaré ahí contigo. Alejandro se volvió en sus brazos, sus ojos grises llenos de una emoción que la hizo contener el aliento. «¿Sabes que me cambió completamente conocerte?», dijo suavemente. «No solo como artista, sino como hombre. Estas pinturas no podrían haber existido sin ti, Alejandro». «No, déjame terminar». Tomó sus manos entre las suyas. «He estado pintando sobre pasión y amor durante años, pero nunca los había sentido realmente hasta que llegaste tú. Cada pincelada de esta exposición es un testimonio de lo que me has enseñado sobre entrega, sobre confianza, sobre amor verdadero». Las lágrimas que habían estado amenazando con caer durante días, finalmente se desbordaron por las mejillas de Isabela. «Tú también me cambiaste», susurró. «Me enseñaste que está bien ser vulnerable, está bien desear, está bien luchar por lo que amas». Se besaron entonces, lento y profundo, rodeados por las obras que habían creado juntos. Él con sus pinceles, ella con su visión curatorial, ambos con su amor. Cuando se separaron, Alejandro tenía una expresión extraña en su rostro. «Hay algo más», dijo, y Isabela sintió un momento de pánico. Después de todo lo que habían pasado, ¿había algo que no le había dicho? ¿Qué? En lugar de responder con palabras, Alejandro caminó hacia el centro de la galería, donde había una obra cubierta con una sábana blanca que Isabela había asumido era una sorpresa de último minuto para la inauguración. «Esta», dijo, tomando la esquina de la sábana, «es la verdadera razón por la que esta exposición es tan importante para mí». Tiró de la sábana y Isabela se quedó sin aliento. Era un retrato de ella, pero no cualquier retrato. Era ella en un momento de éxtasis absoluto, pero había algo más en sus ojos pintados. Amor, confianza, entrega total. Era la obra más hermosa que había visto en su vida y también la más íntima. «Alejandro». Su voz era apenas un susurro. «Se llama revelación», dijo, observando su reacción cuidadosamente. «Y es mi declaración al mundo de que he encontrado mi musa, mi amor, mi todo». Isabela se acercó a la pintura, hipnotizada. Ver su propio rostro reflejado con tanto amor, tanta reverencia, la hizo sentir hermosa de una forma que nunca había experimentado. «¿Cuándo?» «Esa primera noche que pasamos juntos. Después, mientras dormías. No pude resistirme. Te veías tan perfecta, tan en paz». Buscó las palabras correctas. «Es la cosa más hermosa que alguien ha hecho por mí». Alejandro se acercó a ella, sus ojos buscando los suyos. «Isabela Moreno», dijo, su voz grave y llena de significado, «¿te casarías conmigo?». El mundo se detuvo. Isabela lo miró, viendo no solo al artista brillante, no solo al amante apasionado, sino al hombre que la había ayudado a descubrir quién era realmente. «Sí», dijo, y luego más fuerte, «sí». Cuando la besó, rodeados por el arte que habían creado juntos, Isabela supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino su verdadero hogar. La inauguración de Revelaciones fue más exitosa de lo que cualquiera de los dos había soñado. La galería estaba llena de coleccionistas, críticos de arte y curiosos que habían venido atraídos tanto por la obra como por la controversia. Isabela, vestida con un elegante vestido negro que Alejandro había elegido personalmente, se movía por la galería con una confianza que unos meses antes habría sido impensable. Observaba con satisfacción cómo los visitantes se detenían frente a cada obra, algunos con expresiones de shock,
otros con admiración evidente. «Es extraordinario», escuchó que alguien decía. «Vega ha alcanzado un nuevo nivel de maestría». «La curaduría es impecable», comentó otra voz. «Moreno ha creado un flujo narrativo perfecto». Alejandro se acercó a ella, ofreciéndole una copa de champán. «¿Cómo te sientes, futura señora Vega?» La sonrisa que le dirigió fue radiante, como si pudiera conquistar el mundo. «Mejor cuidado», dijo él con una sonrisa traviesa, «porque después de esta noche creo que puedes hacer exactamente eso». Fue entonces cuando Isabela la vio. Elena estaba en la entrada de la galería, mirando a su alrededor con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía ser respeto a regañadientes. «Alejandro», murmuró, dirigiendo su atención hacia la puerta. Él siguió su mirada y se tensó ligeramente, pero no apartó el brazo de la cintura de Isabela. Elena se acercó a ellos lentamente y Isabela notó que no llevaba su usual aire de superioridad. De hecho, parecía casi vulnerable. «Alejandro», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Isabela». Su voz era más suave de lo que Isabela recordaba. «Elena», respondió Alejandro cautelosamente, «no esperaba verte aquí». «Vine porque...» Elena se detuvo, mirando alrededor de la galería. «Vine porque necesitaba ver esto por mí misma». Sus ojos se posaron en revelación, el retrato de Isabela, y algo cambió en su expresión. Es hermoso. Todo es hermoso». Isabela sintió la tensión en el cuerpo de Alejandro, pero se mantuvo en silencio, esperando a ver a dónde llevaba esta conversación. «Quería disculparme», continuó Elena, mirando primero a Alejandro y luego a Isabela. «Por los rumores, por los inversionistas, por todo. Vi el artículo, leí las reseñas de esta noche y me di cuenta de que...» Su voz se quebró ligeramente, «de que nunca entendí realmente lo que hacías, Alejandro. Nunca entendí tu arte». Alejandro intercambió una mirada con Isabela antes de responder. «Elena, yo...» «No», lo interrumpió Elena. «Déjame terminar. Te llamé pervertido, enfermizo, pero mirando estas obras, veo amor, veo belleza, veo algo que yo nunca pude darte ni entender». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y me doy cuenta de que la pérdida fue mía, no tuya». Isabela sintió una punzada de compasión por la mujer que había intentado destruir su felicidad. En ese momento, Elena no parecía la sofisticada manipuladora que había conocido, sino una mujer que se enfrentaba a sus propios errores. «Te deseo felicidad, Alejandro», continuó Elena, «a ambos, y espero que algún día puedas perdonarme». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Alejandro e Isabela se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de pasar. «¿Crees que era sincera?», preguntó Isabela finalmente. «Creo», dijo Alejandro lentamente, «que vio lo que perdió cuando me dejó ir. Y creo que eso debe doler más de lo que puedo imaginar». Isabela lo miró con admiración renovada. Después de todo lo que Elena había intentado hacerles, él todavía podía encontrar compasión para ella. «Eres un hombre extraordinario, Alejandro Vega», murmuró, poniéndose de puntillas para besarlo. «Solo soy un hombre enamorado», respondió contra sus labios. El resto de la noche pasó como un sueño. Obra tras obra se vendió. Las reseñas eran excepcionales, y Marcus Whitfield confirmó oficialmente la gira nacional. Cuando finalmente cerraron la galería cerca de medianoche, tanto Isabela como Alejandro estaban exhaustos pero eufóricos. 6 meses después, Isabela despertó en la cama que ahora compartían oficialmente en el penthouse de Alejandro.
La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando patrones dorados en las paredes, que ahora mostraban algunas de sus propias fotografías junto a las obras de él. Se estiró perezosamente, notando que Alejandro ya no estaba en la cama. El sonido de tazas chocando suavemente le indicó que estaba en la cocina, probablemente preparando ese café perfecto que había aprendido a hacer específicamente para ella. Sonrió al recordar cómo habían cambiado las cosas. La gira nacional había sido un éxito rotundo, estableciendo a Alejandro como uno de los artistas más importantes de su generación y a ella como una curadora de renombre internacional. Pero más importante que el éxito profesional era la vida que habían construido juntos. Se levantó y se puso una de las camisas de Alejandro antes de dirigirse a la cocina. Lo encontró de pie frente a la ventana, 2 tazas de café en la mano, observando la ciudad que despertaba. «Buenos días, esposo», dijo, acercándose para besarlo en la mejilla. Se habían casado 3 meses antes en una ceremonia íntima en el estudio donde se habían conocido. Solo habían estado presentes unos pocos amigos cercanos y la familia de Isabella, que había volado desde España para conocer al hombre que había capturado el corazón de su hija. «Buenos días, señora Vega», respondió, pasándole una taza y atrayéndola hacia él con el brazo libre. Isabella todavía sentía un pequeño escalofrío de placer cada vez que escuchaba su nuevo nombre. Había decidido mantener Moreno profesionalmente, pero en su vida personal le encantaba ser la señora Vega. «¿En qué piensas?», preguntó, notando la expresión contemplativa en su rostro. «En lo diferente que es mi vida ahora», dijo, mirándola con esos ojos grises que todavía tenían el poder de hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Hace un año pensaba que conocía lo que era la pasión, lo que era el amor, pero tú me enseñaste que no tenía idea. Tú me enseñaste a ser valiente», respondió Isabella, acurrucándose contra su costado, «a luchar por lo que quiero, a no tener miedo de sentir». «¿Y qué sientes ahora?», preguntó, con esa sonrisa traviesa que conocía tan bien. «Siento». Isabella hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Siento como si toda mi vida hubiera sido en blanco y negro hasta que te conocí, como si hubiera estado esperando sin saberlo». «¿Esperando qué?». «Esperándote a ti», dijo simplemente. «Esperando esto. Esperando sentirme completa». Alejandro puso su taza en la encimera y tomó el rostro de Isabella entre sus manos, mirándola con una intensidad que todavía la hacía sentir débil en las rodillas. «Te amo, Isabella Moreno Vega», dijo solemnemente. «Te amo por quien eras cuando te conocí. Te amo por quien te has convertido y voy a amarte por quien serás en todos los años que tenemos por delante». Cuando la besó, Isabella sintió la misma electricidad que había sentido el primer día, la misma sensación de estar exactamente donde debía estar. «¿Sabes qué?», dijo contra sus labios. «¿Qué?». «Creo que estamos escribiendo nuestra propia obra maestra». Alejandro rió, ese sonido rico y profundo que había aprendido a amar. «Una obra maestra». «Nuestra historia de amor. Cada día que pasamos juntos es como agregar otra pincelada a algo hermoso». «En ese caso», dijo Alejandro, levantándola en sus brazos, «creo que es hora de trabajar en el siguiente capítulo». Isabella rió mientras él la llevaba de vuelta al dormitorio, sabiendo que sin importar lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos. Habían encontrado no solo amor, sino una forma de crear belleza juntos. Él con su arte, ella con su visión, ambos con el amor que los había transformado para siempre. En el estudio de abajo, los lienzos esperaban, listos para capturar nuevas emociones, nuevas revelaciones. Pero por ahora, la obra más importante de Alejandro Vega era la vida,
que estaba construyendo con la mujer que había llegado empapada por la lluvia de octubre y había cambiado todo para siempre. Y así, entre sombras y deseo, encontraron su luz. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a explorar tus propias sombras y deseos, te invito a seguir nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos que te harán soñar, reflexionar y quizás descubrir un poco más sobre el arte más hermoso de todos, la vida misma. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje.